Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Damos la bienvenida a las personas que se están integrando de manera virtual y les invitamos a que también exalten el nombre de nuestro Señor. Bendeciré tu nombre, oh Dios, en medio de la congregación. Te exaltaré, tu nombre, oh Dios, en medio de tu pueblo yo te cantaré. Oh Señor, tú conoces bien lo profundo de mi corazón, y el anhelo que hay dentro de mí es poder adorarte, Señor. Eres Dios, eres Rey, mi Señor, eres Dios. Te adoro a ti, te adoro. Todos verán y sabrán que eres tú, Señor, sobre todo. Eres Dios, eres Rey, mi Señor, eres Dios. Te adoro a ti, te adoro. Todos verán y sabrán que eres tú, Señor, sobre todo. Tú eres Dios. Bendeciré tu nombre, oh Dios, en medio de la congregación. Te cantaré, te exaltaré. Tu nombre, oh Dios, en medio de tu pueblo yo te cantaré. Oh Señor, tú conoces bien lo profundo de mi corazón, y el anhelo que hay dentro de mí es poder adorarte, Señor. Eres Dios, eres Rey, mi Señor, eres Dios. Te adoro a ti, te adoro. Todos verán y sabrán que eres tú, Señor, sobre todo. Eres Dios, eres Rey, mi Señor, eres Dios. Te adoro a ti, te adoro. Todos verán y sabrán que eres tú, Señor, sobre todo. Eres tú. Así es, Señor, eres nuestro Dios. Te exaltamos y alabamos, Señor. Lo declaramos, eres el Señor de este lugar. Y eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios. Tú eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios. Tú eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios. Tú eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios. Eres
nuestro Dios, eres nuestro Señor. A ti te exaltamos, a ti te alabamos, Señor. Eres increíble, eres increíble. Y esta congregación canta que nuestro Dios es Dios increíble, que no hay nadie como Él. Vamos a alabarlo entonces y vamos a decírselo. Invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. Wow, 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 wow. Y poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. Wow, wow. Que no hay nadie como tú, Señor. Tú eres el dueño de la vida y de la muerte. Tú eres aquel que resucitó al tercer día. El Dios poderoso, inmensurable, santo, glorioso. A ese le cantamos. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres 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 increíble, invencible, mi Dios, solo tú, Te alabamos, Señor, te exaltamos, Señor. Bendito eres tú. eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. Dios, solo tú, invencible, Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, Dios, solo tú, Así es, Señor. Solo tú eres increíble, invencible, Señor. Y por eso podemos cantar con libertad. Todos aquí reunidos podemos cantar con la libertad que Cristo nos ha ofrecido. Vamos a adorarle entonces y a exaltarlo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad,
casa por tu espíritu y podemos danzar con alegría. Libertad en la casa, libertad al danzar, libertad en la casa, libertad al danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar. Que somos libres, somos libres, y por su sangre libres soy. Somos libres, que somos libres, y por su sangre libres soy, libres soy. Así es, Señor, somos libres por tu sangre, somos libres por tu sacrificio. Por eso hoy podemos gozar con alegría, con plenitud, todas las bendiciones que provienen de ti. Y yo te pregunto, ¿qué bendiciones el Señor te ha dado en este tiempo? ¿Por qué razón tú le alabas? ¿Por qué razón tú le adoras? ¿Por qué razón estás en este lugar? Porque el Señor quiere que tú lo glorifiques, lo exaltes. Quiere que tu vida sea una vida llena de libertad, de sanidad, donde tú puedas moverte con alegría, con gozo. Porque el Señor lo que quiere para cada uno de nosotros es que todos los días disfrutemos de eso que Él nos ha dado por medio de su gracia. Y es esa salvación infinita, esa salvación perfecta. Así que si tú puedes disfrutar con alegría en este lugar, en esta casa, es el privilegio que el Señor te da, porque te amó primero y lo entregó todo. Bendito eres tú, Señor, porque no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Maravilloso, maravilloso eres, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo donde te pudimos alabar, te pudimos exaltar. Gracias por este tiempo donde pudimos ofrecer nuestra oración delante de tu presencia, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que hables a través de la vida de Manuel Osvaldo y seas tú tocando nuestro corazón en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no se sienten porque esto apenas comienza. Así que vamos con ¿cuál? Hay libertad otra vez. Hagámosle otra vez. A ver, que usted no se me vaya ya, si necesitamos su voz. Muy bien, vamos a cantarla con todo. Lo que no hemos sacado en 2 años lo vamos a sacar. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Yeah. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río.
hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Libertad en la casa, libertad al danzar, libertad en la casa, libertad al danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar que somos libres, que somos libres y por su sangre libres soy, que somos libres, que somos libres y por su sangre. Alrededor, ya estamos regresando ya a partir de mañana con el levantamiento de restricciones que ha dado el gobierno, podemos reunirnos con una mayor libertad, por eso esta canción tan significativa el día de hoy. Obviamente es una decisión voluntaria el que usted use o no use tapabocas, a veces preventivamente se puede usar, pero de alguna manera hemos regresado ya con todas nuestras actividades. Hoy en particular tenemos la celebración del Día del Niño, así que en el segundo piso están los niños en todos sus salones acondicionados precisamente para celebrar. Mañana estaremos haciéndolo en el barrio Belén, en el barrio Egipto. Estamos haciendo el trabajo los domingos allí. Si usted quiere ir y trabajar con nosotros, estamos haciendo lo que llamamos la mies. El Señor dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. Mañana vamos a estar allí celebrando el Día del Niño, llevando de aquellas cosas que nosotros teníamos la costumbre con la Fundación La Semilla de recoger elementos que de alguna manera ya no son útiles, no están siendo empleados en sus casas, en sus trabajos, lo estamos recogiendo para traerlos y llevarlos allí a ese sector de la ciudad, es el Centro Oriente. Para los que están virtualmente, que nos acompañan, de todas maneras, les damos igualmente la bienvenida, estamos en nuestra casa.
a partir de la semana entrante, esta reunión de las 5 de la tarde los días sábados va a ser solo presencial. La vamos a estar grabando, pero para reproducir el día domingo a las 10 de la mañana. Va a ser presencial, o sea que no vamos a tener transmisión en directo presencial el día sábado. Solamente estaremos haciéndolo el domingo virtualmente. Y posiblemente en el mes de junio, según cómo vaya desarrollándose, tenemos que ir paso a paso. En el mes de junio podremos volver a tener de pronto nuestra reunión de domingo también presencial. Así que vamos paso a paso. Lo mismo, ustedes conocen el día martes, es nuestro tiempo de ayuno de Iglesia Guerrera. Y tenemos 2 horarios, uno a las 12 del día y otro a las 6 de la tarde. El de las 12 del día va a ser presencial sin transmisión. Y vamos a tener a las 6 de la tarde la transmisión virtual de lo que hagamos al mediodía. Esto con el fin de ir poco a poco recuperando nuestra presencialidad. Si ustedes miran y evalúan, obviamente todas las personas tenemos muchas cosas a nivel familiar, a nivel social, a nivel laboral que ya hemos asumido. La gente está yendo a sus lugares de trabajo, la gente está reuniéndose con sus familias, la gente está yendo a los restaurantes, está yendo a los conciertos, está yendo a todas partes, menos ¿a dónde? A la iglesia. Y esto es generalizado. Estamos notando eso. Bueno, de todas maneras hicimos un buen trabajo durante 2 años de acostumbrarnos a estar en la casa. Ahora toca 2 años para desacostumbrarse de estar en la casa y volver otra vez a la presencialidad. Pero es que, como les compartíamos en los videos que hemos enviado, las 4 cosas que en la iglesia del libro de los Hechos eran fundamentales era la oración, que la hacemos alborada de oración todas las mañanas. Recordarán ustedes de 6 a 7, vamos a seguir con ese horario de 6 a 7 todas las mañanas, solo que vamos a hacer a partir de del lunes, a partir del lunes vamos a hacer media hora de intercesión, como lo venimos haciendo, por el país, por la iglesia o las iglesias en general, y también por las necesidades particulares, y la otra media hora para todas aquellas personas que no están vinculadas con la iglesia, que están en ese espacio de tiempo. Vamos a estar reuniéndonos para empezar a estudiar con ellas cómo hacer el devocional personal, cómo tener una relación personal con el Señor. Los que ya están en discipulado, los que ya están en células, en trabajo de edificación, las personas que ya están involucradas en la iglesia, a las 6:30 se pueden desconectar y comenzar su tiempo personal de oración. Lo que no queremos es que una cosa reemplace la otra. Las actividades comunitarias no pueden reemplazar la relación personal con Dios. Tenemos que tener el balance de una relación personal, individual con Dios, pero también la convivencia con otras personas en nuestra celebración de fe al Señor. Así que 6 a 6:30 estaremos todos juntos. A las 6:30 los que están en proceso ya de edificación se desconectan y nos quedamos con las personas nuevas. Hay personas allí que son de otras ciudades, de otros países, vamos a estar acompañándoles a ellos también. Muy bien, eso es los cambios. Por eso usted recibieron un mensaje hoy de que algo nuevo está pasando en Jerreel. Mire, tan nuevo que está pasando que hay mucha gente hasta nueva. Hay gente completamente nueva. Yo he visto caras nuevas que han llegado a Jerreel. Bueno, cosas nuevas vamos a estar implementando. Ya hemos estado empezando a cambiar nuestro escenario. Vamos a orarle a Dios para que nos permita hacer un reajuste estructural de tal manera que podamos disfrutar mejor del espacio físico que tenemos. Así que cosas nuevas estamos haciendo. Bienvenidos a este tiempo. ¿Está bien? No se les olvide a las mujeres. Mayo, pues obviamente la celebración del Día de la Madre, todo lo que tiene que ver con darle gracias a Dios por cada una de ustedes, mujeres que han tenido esa gran bendición de ser madres, pero tendremos un congreso el 20, 21 y 22 de mayo, viernes en la noche, sábado todo el día y domingo en la mañana para las mujeres, no solamente las mamás, sino para todas las mujeres del movimiento de parejas, las mujeres del movimiento de mujeres sabias y las mujeres profesionales. Vamos a estar en un espacio virtual y presencial, porque lo vamos a hacer a nivel de toda la nación, pero también a nivel de la región que involucra Cundinamarca, Boyacá, Casanare y Meta. Entonces vamos a estar conectados en algunos momentos virtualmente y vamos a estar conectados con otros momentos presencialmente. Si algún otro niño hay por aquí abajo, están ellos en fiesta arriba, así que no lo tengan aquí, sino súbanlo y que ellos disfruten también su tiempo. Muy bien. Todo eso forma parte de lo bueno, lo nuevo, lo diferente que estamos viviendo. Aquí hay personas que vienen de otras ciudades de Zipaquirá. Estoy viendo
a Danilo, a Angie, que vienen de Zipaquirá, ¿no? Están viviendo ahora allá y se vienen desde Zipaquirá. Y los que viven aquí a la vuelta todavía no han llegado. Bueno, es ser que el tránsito está demorado y cosas de esas. Bueno, hay otros de Chía, creo que hay gente que viene desde Chía. Está Jorgito está por allá atrás, su hija está arriba, Olguita está con su papá, sigue delicado de salud, pero vienen desde Chía, también desde Chía. Y ustedes saben lo que eso significa trasladarse de Zipaquirá o trasladarse de Chía hasta acá. Y hay otros que vienen de Estados Unidos, doña Liliana, bienvenida. ¿Ya está viviendo usted por allá? Va y viene. Ojalá que se amañe aquí. Bueno, tenemos gente de todas partes, así que bienvenidos, bienvenidas. Estamos haciendo y celebrando cosas nuevas. Vamos a terminar el tema que este mes, obviamente el mes de abril, fue nuestro énfasis, y es que nada pudo retener a Jesús, nada lo pudo retener. Por eso aún, ustedes saben que no estamos acostumbrados a colocar muchas cosas, pero pues recordar la cruz y la cruz vacía siempre será importante, mucho más en esta época que se recuerda la pasión, la muerte, la resurrección de Jesús y obviamente esta vida nueva que tenemos. Y lo que estamos diciendo es que ni siquiera la cruz, ni siquiera el sepulcro, ni la muerte misma pudo retener a Jesús. Las autoridades no pudieron hacerlo. La naturaleza no pudo detenerlo. ¿Recuerdan las tempestades que hubo cuando ellos atravesaban el mar de Galilea? Que estaban a punto de naufragar. Los discípulos le dijeron, Señor, tenemos temor porque nos hundimos. Pero la tempestad no fue problema para Jesús. No hubo nada que fuese limitante para Jesús. Y estamos hablando en este tema desde hace 8 días que ni aun los demonios pudieron oponerse a Jesús. Jesús tiene poder y autoridad sobre todas las cosas y sobre todas las personas. Esa es nuestra gran confianza. Nosotros no creemos en un Dios mítico, un Dios de mitología, un Dios de cuentos. Nosotros tenemos un Dios que se encarnó y encarnado nada lo pudo frenar, nada lo pudo retener, nada lo pudo limitar. Así que vamos a concluir en este tiempo con este tema. Vamos a hacer un rápido recuerdo de lo que vimos hace 8 días. Habíamos comenzado desde Génesis 3. Ustedes saben que existe un gran debate con respecto a la realidad del diablo. Hoy día, pues una de las mejores estrategias que el diablo puede emplear es hacer creer que no existe. Y con esto quiero ser muy claro, como lo hice hace 8 días. No es un tema que habitualmente trabajemos en la iglesia. No nos la pasamos hablando del diablo porque nos falta tiempo para hablar de quien nos interesa hablar, que siempre es de Jesús. Nos falta tiempo. Seguramente Jesús siempre será nuestro eje central en predicación, en enseñanza y en formación. Pero es necesario que nosotros entendamos que el enemigo existe y que es real. Y en la Biblia existe desde Génesis capítulo 3, cuando allí intervino dentro de esa estructura que Dios le había generado al hombre, el paraíso, y lo llevó a desconfiar, a creer que él podía hacerlo de una mejor manera, y estamos en este problema desde entonces. Pero una vez vino Jesús, empezó, como dice el libro de Hebreos, a deshacer las obras del diablo. Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Todo aquello que él había hecho, todo aquello que había dañado, todo aquello que había afectado, Jesús vino a deshacerlo, y lo había hecho de muchas formas. Hemos leído en la Biblia, tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, la forma en que él intervenía a través de personas, a través de circunstancias, para impedir que el propósito y el plan de Dios se cumpliera. Cuando hablamos de Jesús en este tiempo de abril, hablamos de que desde el momento de nacer, Satanás quiso impedir que Jesús cumpliera el propósito. ¿Cómo lo hizo? A través de Herodes, dictaminando que todos los menores de 2 años murieran en Belén. Y con eso él pensaba que se estaba deshaciendo de un posible enemigo con respecto al reino, porque le habían hablado los famosos magos que habían venido de Oriente que el rey de los judíos había nacido. Y él era el rey de los judíos en ese momento. Así que él lo vio más bien como un peligro, una amenaza para su posición. Pero lo que no se daba cuenta es que estaba siendo instrumento para tratar de impedir que el plan de salvación de Dios se llevara a cabo. Lo vimos también en el desierto cuando salió Satanás de frente a Jesús para confrontarlo con respecto a su poder, a su capacidad como Dios, pero que él se había hecho hombre como nosotros para como hombre poder obedecer perfectamente a Dios. Y lo hizo. Obedeció perfectamente conforme lo que estaba escrito, y decíamos hace 8 días que Satanás lo dejó por un tiempo. ¿Recuerdan? Se retiró de él, pero por un tiempo, porque él seguirá intentando hacer todo lo que sea posible para que Jesús no cumpla su propósito. Aún en algún momento utilizó a Pedro. ¿Recuerdan cuando Jesús
le dijo a sus discípulos que era necesario bajar a Jerusalén y que en Jerusalén iba a ser tomado preso, iba a ser ejecutado. Inmediatamente Pedro le reconvino. La palabra reconvenir es una palabra muy particular. Quiere decir que lo regañó poquito, ¿cierto? Una cosa es un regaño y otra cosa es una reconvención. Una reconvención es un regaño pequeño. Imagínense Pedro regañando a Jesús porque estaba intentando ir a Jerusalén donde lo iban a matar. Y Jesús no tuvo reparo para decirle: apártate de mí, Satanás. Y Jesús no usaba esa palabra de forma descuidada. Jesús no era de los que tenía esa palabra: es que usted es un diablo, constantemente. Cuando se lo dijo a Pedro, lo que le estaba diciendo es: en este momento no estás poniendo los ojos en lo que Dios tiene puestos sus ojos. Estás dejándote influenciar por el enemigo y por eso estás proponiéndome que yo evada, que yo no asuma el propósito que Dios tiene, y es la salvación. ¿Se oye mejor? ¿O se me destapó el oído a mí? Yo pensé, dije, milagro, se me destapó el oído. Bueno, muy bien. Entonces, en ese sentido, estamos recogiendo toda la información acerca de lo que sucedió. Habíamos concluido con el primer gran milagro de liberación que los evangelios mencionan. Y fue en una sinagoga. ¿Recuerdan? En una sinagoga había un hombre endemoniado. Y Jesús, ese día que estuvo predicando allí, generó que inmediatamente los demonios hicieran evidente su presencia. Y asimismo Jesús lo liberó a ese hombre. Pero decíamos que lo que nos llama la atención es que aún en medio de la congregación que supuestamente está buscando a Dios y adorando a Dios, había un endemoniado. Y esto quiere decir que el enemigo se camufla de muchas maneras. Hay mucha gente que no sabe que están endemoniados. Hay mucha gente que piensa que esa es su vida y hacen con su vida lo que quieren. Y que los resultados que suceden, que les atan, que les limitan, situaciones dolorosas que tienen que asumir, ellos muchas veces piensan que es el resultado de una sociedad que no los quiere. No. El enemigo muchas veces actúa a través de, uno, la decisión individual. Cuando usted no deja que Cristo controle su vida, usted dice: yo controlo mi vida. No es usted el que la controla finalmente. Son los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida que están motivadas por Satanás, lo que está controlando su vida. Y ahí uno tiene que ser consciente. A veces uno dice: uy, pero ¿usted de qué está hablando? No, estoy hablando de lo que dice la Biblia. Cuando no es el Señor el que controla mi vida, es el enemigo a través de mis deseos de ojo, deseo de carne y vanagloria de la vida, porque Él es el que promueve eso para nosotros. Y en ese caso este hombre estaba allí y a Dios gracias fue liberado. Ninguno de los casos que en la Biblia hay, y no son pocos, son algunos, pero pudieron haber sido muchos más según lo que leímos en el Evangelio de Marcos, ninguno de esos casos que fue confrontado fue un caso perdido de Jesús. Todos los endemoniados fueron liberados. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. No hay caso alguno que el Señor no pueda vencer, porque los demonios no se pueden oponer a Él. Por eso vamos a estudiar en esta tarde el más importante, de pronto, de alguna manera, el que se considera más terrible de los casos de una persona que estaba siendo poseída por demonios y que enfrentó a Jesús y cómo Jesús lo liberó. Así que les voy a invitar a que entremos en el tema del día de hoy en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Allí vamos a ver uno de los más grandes casos de cómo Jesús liberó a un hombre que estaba endemoniado. Si usted tiene capítulo 5, Marcos capítulo 5, el versículo 1, Marcos 5:1. ¿Listos? Si usted tiene su dispositivo, si tiene su Biblia física, muy bien. Dice: y vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo,
porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Esta es una porción que vale la pena estudiar, porque aquí nos encontramos no con uno, ni con dos, ni con tres, seguramente muchos demonios. Cuando se describe el nombre de legión, podríamos buscar la palabra legión en el diccionario, en el internet hoy día, y usted va a encontrar que legión es un regimiento que forma parte de un ejército, es una parte del ejército. Y en un momento determinado una legión, en el caso específico de las legiones romanas, podía estar constituido por 4.200 hombres. Así que cuando ellos dicen legión, no necesariamente es que fuesen 4.200. Lo que estamos viendo allí es que eran muchos demonios los que en una sola persona estaban habitando. En uno de los evangelistas dicen que eran 2 endemoniados, posiblemente fueron 2 endemoniados, pudo haber muchos más, pero en este caso particular el evangelista nos dice que un endemoniado que tenía unas características particulares. Primero, que era evidente que estaba endemoniado. ¿Por qué? Porque llevaba mucho tiempo así, ya la gente lo conocía, lo había visto, dice Lucas en el capítulo 8, que la gente ya se había familiarizado con el hombre, al punto que por las características que él mostraba, la gente evitaba ir por esos sectores. ¿Por qué? ¿Qué características había? Primero, que habitaba entre los sepulcros. Y es interesante, vivía entre los muertos. Y ustedes saben que esto de los cementerios no es un vecindario agradable para nadie. Normalmente nosotros ante los cementerios guardamos cierta distancia. Los cementerios están distanciados de los lugares habitados en las ciudades. ¿Por qué? Porque de alguna manera ese es un lugar al que no queremos estar frecuentando. Es un lugar al que tendremos que ir en algún momento. Seguramente cada uno de nosotros irá a un cementerio, pero normalmente no es un lugar de habitación, a menos que fuese, como en el caso de este hombre, un endemoniado que les gusta vivir entre los muertos. Miren que la experiencia que estamos viviendo es poder estar vivo entre los vivos. Nosotros tenemos una vida, la vida física, pero estamos viviendo ¿entre qué? Entre los vivos espiritualmente hablando. Porque la Biblia habla de que el que no tiene a Jesús está ¿qué? Muerto. De alguna manera hay personas que están vivas, pero su vida espiritual todavía no ha sido activada, porque el único que tiene el poder para activar la vida espiritual es cada ser humano. Cada ser humano tiene la posibilidad de elegir que Dios venga a ser parte de él y active esa parte que murió como consecuencia del pecado. Y obviamente el que no lo tiene, pues obviamente podemos decir que es un vivo, pero está muerto. Y muchas personas tienen esa característica. Este hombre estaba vivo, pero vivía ¿entre qué? Entre muertos. Así que no nos quedemos solamente en que era un endemoniado, estaba poseído de demonios. Hay muchas personas que no tienen estas características tan extremas, pero la realidad es que estando vivos, viven entre muertos. Por eso es importante el que nosotros entendamos que cuando nos reunimos, no porque sea un lugar que llamemos iglesia, sino porque nos reunimos nosotros que somos la iglesia, el cuerpo vivo de Cristo, somos personas que vivos estamos físicamente y vivos estamos espiritualmente.
Muy bien, otra característica de él, dice que el hombre era muy fuerte, era tremendamente fuerte, tenía una capacidad física casi que sobrenatural. O sea, era más que una naturaleza física normal de un ser humano. Y cualquier persona que quisiera atarle, y eso habían intentado hacerle con cadenas, con grillos, podían llevarse un chispero porque el hombre inmediatamente rompía cadenas, rompía grillos y nuevamente amenazaba y atemorizaba a los habitantes de aquel sector. Bueno, en todo quiero ir haciendo de pronto un paralelo para que no nos quedemos solamente con el espectro del endemoniado, como las películas que hemos visto muchas veces de los exorcistas, sino también pensemos que muchas veces las cadenas, los grilletes pueden significar en un sentido las normas, los principios, los valores, aquellas cosas que de alguna manera frenan nuestros impulsos o instintos naturales. ¿Por qué existen las leyes? Porque si no existieran, nosotros le diésemos rienda suelta a nuestra naturaleza. ¿Y cómo es nuestra naturaleza? La naturaleza nuestra tiene unas características únicas y particulares. Somos la naturaleza que a sí mismo se destruye. Nosotros tenemos esa característica, nosotros tenemos la potencialidad de destruirnos. ¿Lo han visto en la prensa cuando las mamás matan a sus hijos? Cuando abandonan a sus hijos, cuando un hermano mata a su hermano y a su mamá, cuando podemos hablar de muchas cosas que uno diría, pero es que esos son casos particulares. No, esa es la naturaleza humana. Y usted y yo tenemos el mismo potencial de hacer daño. La ventaja y diferencia es que nosotros de alguna manera hemos aprendido a tener unos límites. Por eso la educación en la casa con los hijos es tan importante. Y no la educación simplemente de que tengan una buena institución académica al cual asistir y puedan tener en el futuro un título académico importante, sino la educación tiene que ver con la enseñanza de los principios y los valores que permiten que de alguna manera esa naturaleza esté bajo control. Y el único que la puede controlar es Dios por medio del Espíritu Santo en la vida de una persona. Eso es lo que nosotros disfrutamos. Por eso la importancia de estar entregándole nuestra vida al control del Espíritu Santo para que Él nos ponga esos límites que cuando los traspasamos nos hacemos daño y hacemos daño a otros. Ahora, no siempre tenemos éxito y tenemos que reconocer que no siempre actuamos de la manera que se esperaría una persona bajo el control del Espíritu Santo. Y normalmente es cuando nosotros le decimos de vez en cuando, déjeme conducir un rato mi vida. Cuando así lo hacemos, seguramente causamos daño. Lo que quiero que veamos en esto no solamente es un caso esporádico, es un caso aparte, sino que es propio de la naturaleza. Más este hombre que tenía tantos demonios, que no tenía control alguno y nadie lo podía dominar, dice la Biblia. Y andaba por los montes. Otra característica particular, no tenía un lugar fijo hacia dónde dirigirse. Tenía un lugar donde moraba, en los sepulcros. Pero andaba por los montes sin rumbo. Y también esto es una buena característica que nosotros debemos observar. Y es cuando uno en la vida vive sin propósito, sin sentido, sin dirección. Una de las primeras cosas que recuperamos cuando recibimos a Cristo es el sentido de propósito y razón de vida. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dijo Jesús. No es solamente para que estén bien, para que tengan bienestar, sino para que tengan una vida completa y con propósito. De las primeras cosas y las más importantes que nosotros enseñamos en nuestros procesos de edificación es el sentido de propósito. Dios vino a darnos el propósito por el cual nos creó. Ninguno de nosotros nació y Dios se rascó la cabeza diciendo, ya ¿qué lo voy a poner a hacer? Sino que cuando Dios permitió que fuésemos engendrados, desde que fuimos engendrados, Dios tenía un propósito. Y lo que dice el Salmo 139 es que fue colocando todas aquellas cosas necesarias para que cuando naciéramos cumpliéramos el propósito. Por eso es que somos tan diferentes, porque los propósitos no son iguales. El propósito de cada persona es singular, no hay otro como ese. Por eso cada persona es singular, porque Dios la ha habilitado y la ha capacitado para un propósito específico. A veces nosotros andamos en la vida pasando por los montes y las montañas. Vamos de un lugar a otro, pero no sabemos finalmente cuál es el propósito de nuestra existencia. Por eso cuando tenemos a Cristo en nuestras vidas tenemos propósito. Este hombre andaba por los montes y finalmente dice que se lastimaba a sí mismo. Se lastimaba a sí mismo. Bueno, una persona, diría uno, en sus cabales,
no se lastima a sí mismo. Pero pongámosle cuidado a la sociedad actual. Esta sociedad que llaman hoy día líquida, una sociedad que no tiene una forma específica, sino se adapta a lo que sea. Esta sociedad actual está llevando a la autodestrucción, y usted lo ha visto en las noticias, cómo a través de las redes sociales aún se promueven, en el caso de los niños, ciertos juegos que el último fin de ellos es la autodestrucción o el autodaño. De pronto usted no tenga hijos y por eso no esté tan enterado de uno, como se desconecta de esa realidad cuando no tiene cercanos. Pero si usted se mete un poquito a vivir lo que están viviendo los padres de los hijos hoy día, es una situación bastante compleja y difícil. Ahora, no siempre viene de la autodestrucción, sino cómo otros hacen daño y se hacen daño a sí mismos. Entonces encontramos el famoso bullying. Encontramos aquel ataque a otros que termina que ellos tomen la decisión de ¿qué? De terminar con sus vidas. ¿Cuántos casos hemos encontrado de suicidios ocasionados por qué? Por bullying. Entonces estamos viviendo una sociedad que tiene características similares a las de este hombre. Este hombre se hacía daño a sí mismo. Entonces imagínese a este hombre caminando desnudo, porque así vivía, yendo de los sepulcros por los montes, asustando a la gente y haciéndose daño permanentemente. Por eso dice el evangelista que nadie se atrevía a ir por esos sectores. Pero un día Jesús pasa de la Galilea al otro lado del lago y llega a la región de los Gadarenos. Allí había una ciudad cercana que se llamaba Gadara, por eso es la región de los Gadarenos. Y entonces Jesús va a esa región, se desembarca y apenas se desembarca, inmediatamente dice que este hombre lo vio de lejos y corrió hacia él. Bueno, pongámoslo en este contexto. Estos demonios que están en este hombre ven llegar a Jesús e inmediatamente arrancan todos contra él. Imagínense, si usted viera, calculemos unos 800, 900 demonios que vienen contra usted, ¿usted qué haría? Pónganse otra vez en la barca y remen todo lo que puedan de regreso. Porque eso de pronto fue lo que ellos pensaron. Viene Jesús contra nosotros, vamos contra él. Como era legión, no era uno, no eran dos, era una legión, eran muchos, muchísimos. Y se vinieron contra Jesús. Bueno, puede ser. No estoy diciendo que está escrito que así fuera. Lo que estoy diciendo es que efectivamente corrió y vino a donde Jesús. También podía ser en esos momentos en que una persona endemoniada tiene la capacidad de poder ser consciente. Y de alguna forma en esos pequeños momentos en que no está siendo controlada para dañarse o dañar a otros, él tiene la lucidez de poder ver que su oportunidad ha llegado. Y entonces no quiere perderse la oportunidad y de pronto en ese instante, dígale usted, está prisionero y le dieron el chance de escaparse y salió corriendo donde estaba Jesús. Bueno, lo interceptaron antes, pero al menos corrió hacia donde estaba Jesús. Y lo interesante es que dice que corrió y se postró de rodillas ante él. Volvemos a lo mismo. Cuando los demonios, la legión de demonios, los que fueran, vinieron contra Jesús, cuando ya estaban cerca de él, en lugar de pasar por encima de él, cayeron ante él. Y es así. Porque nadie tiene más poder que él. Por eso el libro de Hebreos habla de que Jesús está aún por encima de los ángeles. Y allí habla de los ángeles caídos y de los ángeles que no cayeron. De los ángeles que se rebelaron, que se llaman demonios, y de aquellos que obedecen a Dios en el cielo. Y vinieron y cayeron ante él. O podemos decir que en ese momento fue interceptado el hombre y ¡pum!, cayó ante la presencia del Señor. Pero lo interesante es que específicamente el autor del Evangelio dice, y cayó de rodillas delante de él. Ahora, ¿qué pienso yo que hubiese podido pasar? Según lo que leo, creo que los demonios venían con toda la intencionalidad de acabar con Jesús, pero en ese momento se dan cuenta que contra él no es posible. ¿Por qué? Miren lo que dice Marcos 5:7. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? No me atormentes. ¿Quién está hablando ahí? ¿El endemoniado? No. Está hablando, digámoslo, el ministro de comunicaciones de esa legión. El portavoz de esa legión. Él empieza a hablar con Jesús. Y miren lo que dice, veamos despacio. ¿Qué tienes conmigo, Jesús? Él se viene con todo y de pronto se da cuenta que no es un endemoniado común y corriente como el que tienen en ese momento bajo su control,
Se dan cuenta que es el Hijo del Dios Altísimo y quedan frenados e inmediatamente le dicen, traduzco palabras en versión popular, este problema no es contigo, es con Él. Tú no te metas con nosotros porque el problema es de Él. No es contigo. ¿Qué tienes con nosotros? ¿Qué tenemos contra ti? Nada. Déjanos hacer lo que nosotros estamos haciendo aquí. ¿Y con quién estaban trabajando? Con el endemoniado, destruyendo su vida. Bueno, Juan 10:10 dice, vino a robar, matar y destruir. Así que lo que le están diciendo es, no te metas, que nosotros no nos metemos contigo. Nosotros te dejamos hacer tu ministerio tranquilo, pero déjanos a nosotros hacer nuestra tarea. Pero se olvidaron que Hebreos 4 dice, vino a deshacer las obras del diablo. Porque Jesús no solamente vino a morir en la cruz por nuestros pecados, sino a liberarnos de esa esclavitud que nos destruye. Por eso Jesús tiene que meterse en el problema. Aunque no es directamente con Él y nada pueden hacer con Él, Jesús está hablando por el endemoniado que tiene que ser liberado. Tiene que actuar en la vida de este hombre que necesita salir de esa condición, porque lleva mucho tiempo así. Y entonces sí era su problema, porque el problema de un hombre es problema de Dios, porque es su creador. Nosotros a veces descalificamos a la gente, decimos, no, los buenos están aquí en Jezreel. Todos los que no vienen a Jezreel son malos y pésimos. No, son criaturas de Dios. Y Dios les ama porque les creó para tener comunión con ellos. Solo que cayeron en esta condición de ser esclavos y Él intenta por todos los medios liberarlo. Jesús no es como nosotros que de pronto le hablamos a una persona y la persona nos responde de manera agresiva, de manera displicente, muchas veces hasta de manera confrontante de sus verdades, de sus valores. Inmediatamente nos decimos, no, que se condene. ¿Usted cree que Dios hace eso? No, porque Él no vino a condenar, sino a salvar. Este endemoniado pudo ser el caso menos apetecido para el Señor. Dirán, Señor, es que hay un endemoniado que de pronto quiere seguirte, pues déjelo endemoniado, porque si está endemoniado yo no lo necesito. No, no importa. ¿Sabe cuántas obras hizo Jesús en la región de Gadara? Una sola, liberar a un endemoniado. Porque usted ve en la lectura que finalmente cuando los de la región dijeron, no te queremos por aquí, Jesús dijo, no hay problema, ya hice lo que tenía que hacer. Un endemoniado fue liberado y se fue. Los demás no quieren, no hay problema, pero uno que quería, uno que anhelaba, uno que necesitaba, era más que suficiente razón para haber ido. Uno podía pensar, cuando multiplicó los panes habían 5,000 personas, así que uno comparado con 5,000 personas, pues piense a ver hacia dónde se va a dirigir. Se va a dirigir a donde haya uno que necesite ser liberado. Y esta es la ventaja que Dios tiene, que tiene esa capacidad de amar aún a aquellos que la espalda le han dado, aún amar a aquellos que le han desobedecido y que se han puesto en manos literalmente del enemigo contra Él. Pero Él tiene la capacidad de amar y tener misericordia para perdonar. Y ahí está probado. Pero bueno, sigamos, dice, ¿qué tienes conmigo? Jesús. Están reconociendo a Jesús. Recuerde que frenaron en seco. ¿Por qué frenaron en seco? Por lo que dicen después. Hijo del Altísimo. ¿Cómo está escrita la palabra Altísimo? Con mayúscula. No es la referencia Altísimo de que medía 3 metros. ¿Me entiende? Altísimo, nosotros decimos una persona altísima mide casi 3 metros. No estamos hablando de eso. La palabra Altísimo se aplica únicamente a Dios, el creador de todas las cosas. Y cuando estos demonios dicen, nosotros creemos que tú eres el Hijo del Altísimo, lo primero que reconocen es que hay un Dios altísimo. Los demonios creen y tiemblan, dice la Biblia. Los demonios saben más que nosotros de muchas cosas que nosotros ignoramos. ¿Saben por qué? Porque ellos estuvieron con Dios. Se rebelaron contra Él, pero ellos estuvieron con Dios y saben lo que eso significa. Por eso cuando ellos vienen, inmediatamente dicen, tú eres el Hijo del Altísimo. Nosotros conocemos al Altísimo y te conocemos porque eres el Hijo del Altísimo. 2 reconocimientos importantísimos. Dios como el Altísimo y Jesús como el Hijo del Altísimo. Esto para aclarar algo que Jesús mismo dijo en Juan 14. ¿Recuerdan? Es un pasaje que yo uso mucho en las funerarias. Porque Juan 14 es cuando comienza Jesús diciendo, si ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo lo dijera. ¿Recuerdan? Y ahí comienza a hablar de que nosotros cuando morimos vamos a la morada que preparó Él de antemano para nosotros. Ese es un pasaje bien interesante para los momentos de muerte de un ser cristiano.
Pero el primer versículo es muy importante, es demasiado importante porque Jesús dijo, si ustedes creen en Dios, crean también en mí. Y miren que esas dos cosas no se pueden desligar. Hay gente que dice, yo creo en Dios, pero yo no creo en Jesús. No es concebible, porque es que Jesús es el Hijo de Dios. Si usted cree en Dios, tiene que creer en todo lo que Dios es y hace. Si usted cree en Dios, tiene que creer en Jesús. No hay tal de que yo puedo creer en Dios y yo no puedo creer en Jesús. Si no es así, usted no está creyendo en el Dios que la Biblia revela. Y hay gente que dice, no, pero yo creo en Dios. Yo no creo que crean el Dios que Dios se revela a través de la Biblia. Más bien usted tiene un Dios adaptado a su realidad, a lo que usted quiere creer, a lo que a usted le conviene creer. Pero el Dios de la Biblia está revelado de forma clara y precisa como el Altísimo y que tiene a su Hijo unigénito como nuestro mediador y salvador. Y no hay otro fuera de él. Así que no se pueden desligar las dos cosas. Y aquí tenemos a los demonios diciéndole, ¿qué tienes contra nosotros? Tú, Jesús, Hijo del Altísimo. Ellos lo saben y lo reconocen. Por eso digo que los demonios de pronto conozcan algunas otras cosas que nosotros desconocemos. Porque ellos conocen esa realidad espiritual ya que la vivieron en el pasado. Muy bien, sigamos un poco más adelante. Entonces ya están confrontados con Jesús, reconocen la autoridad de Dios en él, reconocen a él como enviado por el Padre y finalmente dice, no nos atormentes. No nos atormentes. Recuerden que hace 8 días hablábamos de una cosa es destruir y otra cosa es atormentar. Y uno, cuando destruye, uno desaparece, decíamos. Cuando uno atormenta es algo que permanece bajo esa condición. Y cuando la Biblia habla de los demonios, cuando los demonios se fueron confrontados y fueron echados fuera por Jesús, siempre ellos mencionaron la expresión no nos atormentes. Y quiere decir que ellos saben que su condición es una condición que va a perpetuarse y que lo que van a vivir en esa condición eterna es el tormento. Por eso no nos atormentes. En otro evangelio leímos que dice no nos atormentes antes de tiempo. Porque va a haber un momento donde van a estar en ese tormento, en un lugar específico para vivirlo toda la eternidad. Ya vamos a un versículo que nos ayude a aclarar eso. Pero ellos le dijeron, no nos atormentes antes de tiempo. ¿Qué pidieron? Mire, entran en negociación. ¿Cierto? Está bien, reconocemos que eres el Hijo del Altísimo, sabemos quién es el Altísimo. Está bien, nos vamos a ir, pero a ver, negociémoslo. Déjenos salir de este hombre, pero no irnos de la región. ¿Sí leyó usted eso? Déjenos quedarnos en la región. La pregunta es, ¿por qué los demonios querían quedarse en esa región? Porque de pronto era una región que era propicia para sus obras allí. Y no es verdad. ¿Qué fue lo que la gente dijo al final cuando Jesús liberó a un hombre y lo deja en sano juicio y todo lo demás? Le dicen, Señor, nosotros queremos que te quedes con nosotros y tenemos otros enfermos y endemoniados y tenemos más necesidades. ¿Qué le dijeron? Váyase, no lo queremos por acá. Era una región que no quería a ese Salvador. Por eso era una región propicia ¿para quién? Para los demonios. Bueno, ustedes ya pasaron de esa etapa la mayoría, pero los que son jóvenes y están buscando pareja, ¿a dónde la buscan? ¿A dónde la buscan? ¿En los bares? ¿La buscan por internet? ¿A dónde busca usted la pareja? Esa persona idónea que le ayude a construir su proyecto de vida. Eso hay que preguntárselo. Porque dependiendo de los ambientes donde esté usted, así serán los resultados que obtendrá. El que anda entre la miel, algo se le pega. A mí no me vengan con cuentos. Ahora usted mira, es que yo conozco una amiga que levantó un churronón de hombre y qué hombre pa' bueno que le salió. Uno, porque normalmente tiene que haber cebo para que caigan otros. Tiene que haber cebo. Cuando uno dice, no es que a mí me dio resultado, los demás que dicen, entonces a mí también me va a dar resultado. Ese es el cebo, ya lo pescaron. Tenga cuidado. El ambiente donde yo quiero permanecer delata, de alguna manera revela las intenciones de mi corazón. Por eso es que nosotros buscamos ¿qué? La comunión, el compañerismo, el alabar, el bendecir a Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que este es el ambiente donde los beneficios vienen a nuestras vidas. Pero si usted quiere otro tipo de situaciones, búsquelas. Hoy estoy hablando con un hombre, su hija de 18 años.
Se fue a una fiesta. Y seguramente en esa fiesta, con personas conocidas o desconocidas, no lo sé, seguramente en esa fiesta, la doparon y la violaron. La culpa no es de ella, claro, no. ¿Hasta dónde? No es la culpa de ella. ¿Cuál es el ambiente donde estamos? Porque el mundo de hoy no es el mundo que de pronto nosotros conocimos en otros tiempos, que era todo tan seguro. Hoy no es más seguro que lo que era antes, pero hoy es mucho más evidente de lo que siempre ha sido. Y por eso hay que tener cuidado a dónde voy. Yo veo a muchos padres, y perdóneme que tire piedras hoy, póngase el casco. Yo veo a muchos padres enrolando a sus hijos en música, en deportes, en relacionamiento con sus amigos, en idas de viaje, y la iglesia nunca lo llevan. ¿Cuál es el ambiente que estamos creando para ellos? Y no es que diga que la iglesia sea la panacea de la vida, no, es relacionamiento con personas que creemos y pensamos lo mismo y nos apoyamos mutuamente. Si no, búsquenlo hoy día en los estudios que vienen como resultado de la pandemia. ¿Qué necesita la gente? Vi un artículo que está en la revista Semana de la semana anterior que decía, hoy día los amigos son más valiosos que tantas otras cosas que nosotros valoramos. Los amigos son más valiosos. Y que producen salud mental y traen consecuencias de salud física. Los amigos, las amistades. ¿Cuáles son sus amigos? Y usted sabe que no son muchos. Y Jesús dijo, mis amigos, mi familia son las que hacen la voluntad de Dios. Así que todos los que están aquí sentados son amigos suyos, seguramente. Cuando usted se involucra en un grupo de edificación, en un grupo de crecimiento, esos son sus amigos y usted sabe que es así. Los que lo han vivenciado saben que es así. Porque son las personas con las que uno cuenta en todo tiempo y momento sin ninguna intencionalidad particular. Lo único es apoyarnos mutuamente porque al cielo no entramos solos. Entonces depende del ambiente. ¿Por qué querían quedarse en esa región? Porque era un ambiente propicio para ellos. Pero Jesús les dijo, no, nada de negociaciones. No, entonces déjenos entrar a los cerdos. Segunda propuesta, déjenos entrar a los cerdos. Jesús les dijo, váyanse a los cerdos. Cerdos, animales impuros. Seguramente quienes tenían esos animales eran judíos, porque estamos en una tierra judía. O sea que esos judíos en poco tenían la ley. En poco tenían la ley porque ellos criaban animales impuros, que no era lo adecuado para un judío. Y cuando sus intereses económicos se vieron afectados, sacaron a Jesús del medio. ¿O no? Entonces no me digan que por ser judíos eran todos divinas personas. No, la naturaleza humana. Y Jesús les dijo, váyanse a los cerdos. Y se fueron. El problema es que los cerdos no sabían nadar y se ahogaron. ¿Los demonios qué pasó? Porque unos dicen, no, los demonios se ahogaron. No creo. Se ahogaron fue los cerdos. ¿A dónde fueron a parar esos demonios? Mire, cuando usted vaya a Israel, nunca se acerque por la región de Gara, porque no sabemos. Pero lo cierto es que salieron, se fueron a los demonios y los demonios se precipitaron al mar y se ahogaron, los cerdos. Una pérdida económica para quienes vivían de eso, 2,000 cerdos. 2,000 cerdos, calcule. Claro, es que cuando yo no puedo destruir una persona, destruyo lo que hay alrededor. ¿Lo digo o no lo digo? Bueno, Señor, gracias. Hoy día, ¿qué está haciendo la gente? Pero es que nosotros no destruimos las personas. Nosotros destruimos a todo aquello que de alguna manera representa, ¿qué? La institucionalidad, el orden, el buen derecho, los bienes de los demás. No actuamos muchas veces destruyendo, no a las personas, aunque hemos visto que sí, pero también destruimos ¿qué? Todo lo que nos rodea. Cuando yo no puedo acabar con una persona, en el caso de estos demonios acabaron ¿con qué? Con los cerdos y la rentabilidad económica para los otros. Bueno, el diablo mal le paga al que bien le sirve, dice mi abuela, o decía. El diablo mal le paga al que bien le sirve. El diablo siempre cobra muy alto sus servicios. Para todos aquellos que se enredan con él diciendo, es que me prometió fama y me dio fama, me prometió riqueza y me dio riqueza, no espere mucho tiempo que le va a pasar la factura y la factura es demasiado alta. Así que con él no haga nunca negocios. Ni magia, ni brujería, ni hechicería, ni tazas de té, ni cartas, esa es la forma en que muchas veces él cautiva, cobra después costosísimos dividendos. Si no lo destruye a usted, le destruye lo que Dios le ha dado a usted. Así que hay que controlar las cosas. Bueno, dejemos los demonios, ya se fueron.
Están en el mar de Galilea. Hablemos un poquitico de los dueños de los cerdos y los vecinos. Porque inmediatamente vieron esto, los que cuidaban los cerdos salieron corriendo, dice que fueron a la ciudad y le avisaron a los dueños y le avisaron a todo el mundo, miren lo que pasó. Y todo el mundo vino a ver lo que había sucedido. Y cuando llegaron a donde estaba el endemoniado, bueno, nosotros siempre desafortunadamente no le quitamos los epitelios a las personas. Endemoniado, no era endemoniado, era un ex endemoniado. Porque ya estaba sentado, vestido y en sano juicio, ya no era un endemoniado. Pero la gente llegó a ver al endemoniado. Y cuando le vieron así, ¿cuál fue la reacción de la gente? Se alegraron, hicieron fiesta, se alegraron de que aún ese peligro que había, esa amenaza existente en la región, había desaparecido. Por fin alguien le había puesto freno a esa amenaza que había. ¿Sabe qué hicieron? Versículo que usted lee allí dice, y tuvieron temor, tuvieron miedo. El miedo nunca deja de estar presente. Le tenían miedo cuando era endemoniado y ahora le tienen miedo cuando es sano. Porque es que el diablo disfraza el miedo. A veces lo disfraza de prudencia. Hoy día mucha gente tiene tanta prudencia que está llena de miedo. Y miremoslo. No, es que yo no me puedo contagiar, es que yo no me puedo. ¿Sabe qué? A todos nos puede pasar. Y de hecho, posiblemente a la gran mayoría ya les ha pasado. ¿O no? La gran ventaja hoy día es que se puede manejar porque ya hay conocimiento de cómo es la situación y cómo se puede prever y cómo se puede curar en un momento determinado. Por eso bajaron tanto los índices de mortandad. Pero que uno está exento. ¿Qué es lo que quiere el enemigo muchas veces en la vida de uno? Tenerlo a punta de miedos. Miedo porque sí, miedo porque no. Y entonces el miedo paraliza. Estos estaban miedosos cuando era endemoniado y ahora que está sano, tiene miedo. Entonces el problema no era el endemoniado, son los miedos y los temores en nuestras vidas. A veces nosotros creemos que son circunstancias las que nos generan los miedos y las aprensiones. No son las circunstancias. Hay alguien que tiene ese agente vendedor del miedo en todo momento y lugar. Miedo a que nos rechacen, miedo a que nos amen. Hay gente que tiene miedo a que nos amen. ¿Por qué? Porque es que si me aman, me quitan el privilegio de ser conmiserado. ¿Se ha visto eso? Hay gente que no quiere que lo amen porque prefiere que lo conmiseren, que le tengan lástima, no que lo amen. Y muchas veces amar significa que decirle, bueno, venga para adelante. No se va a quedar ahí toda la vida. Tiene usted que ser sanado y restaurado mejor que déjeme así como estoy, porque es que así la gente me tiene conmiseración. Bueno, esa es la condición que usted quiere vivir esclavo. Pero el amor libera, ¿o no? El amor desata. Bueno, son condiciones. Esta gente tenía temor. Y de pronto el temor fue el futuro. ¿Por qué temor del futuro? Porque gran parte de su patrimonio estaba en el mar. ¿Y ahora cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a recuperarnos de esta pérdida? Bueno, digamos lo que fue una pandemia de 2,000 cerdos. ¿Y ahora cómo vamos a hacer con esa pérdida que tuvimos? Pues si se hubiesen apegado al Señor, si hubiesen permitido que el Señor estuviese con ellos, no saldrían de la condición que no era correcta de estar criando animales impuros si eran judíos. Y segundo, de vivir una condición de temor, hubiesen sido libres como lo fue el endemoniado. Pero ellos prefirieron seguir con sus temores y sus miedos. Por eso le dijeron a Jesús, no queremos que esté por acá. Hay gente que prefiere vivir esa vida a la vida que libera el Señor. Hay gente que dice, no, mire, está bien, yo lo respeto, yo los entiendo, ¿no? A veces hay loquitos en la vida. Pero yo prefiero seguir con mi vida. Bueno, es su decisión. Si usted quiere seguir con miedos, con temores, con aprensiones, con inseguridades, con todo lo que propio de no tener algo en que asirse con confianza le genera la vida, pues siga así, no hay problema, es su decisión. Pero después no venga a decirnos que es la consecuencia de lo que otros hicieron. No, fue su decisión. Una niña un día le decía a su papá igual, le decía, papá, es que yo no considero que eso que usted vive, que usted cree, eso tiene que ser. Si Dios existiera, ¿dónde está el bien para sobreponerse a este tan grande daño? Y le pasó algo similar al caso que le conté hoy, de una niña que sufrió porque otra persona tomó una decisión y la afectó terriblemente. Fue el momento para decirle, ¿quién hizo eso? ¿Dios? No, lo hizo una persona que como tú crees, que uno puede hacer lo que bien le parece, no importa si se daña o daña a otros, pero es su decisión. Muy bien, él vivió su decisión y tú sufriste consecuencias, pero no es la decisión de Dios. Así que pongamos en orden las cosas. El mundo está como está, no por Dios, sino por la ausencia de Dios.
por la falta de Dios. Porque si de alguna manera Dios estuviese aquí de por medio con nosotros, las cosas no fueran como son. Bueno, no es que vayan a ser mejor en el futuro. Y de una vez le voy preparando. Si este huracán nivel 3 pasó y dejó muchas casas medio puestas, si viene un huracán nivel 4 o nivel 5, que se llama en la Biblia tribulación y gran tribulación, creo que muchas de las que quedaron así como en medio paradas se van a ir de cabeza. ¿Qué hay que hacer cuando pasa un huracán por un lugar y aunque no dejó una gran devastación afectó? Refuerce. Ya usted vio dónde está la vulnerabilidad. Ya usted pudo evidenciar dónde está el riesgo y el peligro. Entonces refuerce. ¿Sabe qué nos dejó esta pandemia? La necesidad de reforzar nuestras vidas, partiendo de lo espiritual, partiendo de lo físico, partiendo de lo relacional, partiendo de lo emocional, partiendo de lo mental. La lección que nos deja es: si no estamos firmes, un vientecito más fuerte nos arrastra. Porque mucha gente hoy día está. Un día les conté de una persona que fue a una clínica de reposo a llevar a una persona que estaba con condiciones de necesidad de ser recluida y no había lugar, no había espacio. ¿Por qué? Porque estaba lleno. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos viviendo? Y miren, dice, le rogaron que se fuera de su lado. Le rogaron. O sea que Jesús, ¿qué? No quería irse. Cuando a uno le ruegan es ¿por qué? Porque no quiere hacer, ¿no? Mire, por favor, hágale. Y entonces uno dice, no, pero hágalo por mí. Le ruegan. Esto le rogaron a Jesús, ¿pero qué? Que se fuera. Entonces, ¿qué pudo haber hecho Jesús? ¿Pero por qué me tengo que ir? ¿No ven al hombre que estaba mal? Era el peor de ustedes y está bien. ¿Cómo será en el caso de cada uno de ustedes? ¿No quieren estar bien? No, preferimos seguir como estábamos, pero es que no los va a conducir a nada. No acaban de ver qué sucedió con sus cerdos. Los mataron los marranos, los cerdos, los demonios. Entonces, no, preferimos seguir así. Bueno, le rogué que se fuera de mi lado. Téngalo en cuenta. Al final vamos a llegar a una conclusión. Volvamos al endemoniado. ¿Qué pasó entonces con el endemoniado? Miren lo que sucedió en el versículo 19. Que el endemoniado se acerca a Jesús y le dice: Jesús, yo hace años vivo en esta condición. Iba de un lado para otro, mi vida no tenía mayor propósito y sentido, me lastimaba a otros, lleno de temor y atemorizando, pero ahora estoy sano, libre, yo quiero seguirte. Le rogó que le permitiese estar con él. Otro ruego diferente. Uno le rogaban que se fuera y este les dijo: Señor, te ruego que me permitas ir contigo. Recuerden que están en una barca, que habían cruzado el mar, ellos ya se están montando para irse y entonces el endemoniado dice: ¿yo qué me quedo haciendo aquí? Yo quiero irme contigo, yo quiero ir a estar contigo y dar testimonio de que me sanaste, me liberaste. ¿Qué le diría usted a esa persona? Le diría algo como: no te lo permito. Versículo 19. Jesús le dijo: no te lo permito, no vas a subir a esta barca. ¿Y ahora qué pasó? ¿Ahora qué hice? Dice el pobre ex endemoniado. ¿Yo qué hice? No, es que no es lo que hices, lo que hiciste, es lo que vas a hacer. Es lo que vas a hacer. Y le dice inmediatamente, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Aquí no es lo que yo quiero hacer, sino: Señor, ¿tú qué quieres que yo haga? Claro, a ti te gustaría estar conmigo, pero ¿sabes qué? Tu familia te necesita. Y miren la región donde está la familia, Decápolis, que es esa región de Gadara. Busque un mapa y verá. ¿No los necesitaban cuando estaban rechazando al Mesías? O Jesús le dijo: sí, camine, vámonos de aquí y dejémoslos que se condenen. ¿Sabe qué le dijo Jesús? Tú que vives acá, tú que has experimentado la sanidad, la liberación, quédate con ellos e insiste para que ellos sean sanos y sean libres. Quédate con los tuyos y cuéntales lo que Dios ha hecho contigo. ¿Usted cree que el hombre se quedó haciendo como nosotros muchas veces hacemos? Está bien, pero... ¿Recuerdan cuando los papás le decían algo, yo no iba a hacerlo, pero iba murmurando? Mi papá, de las cosas que más le desesperaban era esa. ¿Qué fue lo que dijo? Yo no, que ya voy corriendo. Este hombre, inmediatamente Jesús le dijo: no te permito ir conmigo porque tienes una misión aquí que cumplir. Inmediatamente, versículo 20, se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Mire,
El Señor tiene intención. Lo echaron de ahí y el Señor dice, pero ya tengo un infiltrado allá. ¿O no? Yo ya tengo un infiltrado ahí. Y ese va a empezar a hablarles. Y en la medida que les habló, muchos se maravillaban. Y seguramente muchos llegaron a los pies de Cristo a través de este endemoniado, ex endemoniado, que se quedó para cumplir la misión de su vida. ¿Cuál es la misión de Dios para usted? Mucha gente dice, no, es que el Señor ha hecho tantas cosas conmigo que yo me quiero quedar con Él y se la pasa metido en la iglesia. No, no es aquí. Ve y cuéntale a los tuyos las cosas que Dios ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Ve y cuéntale a tus compañeros de universidad, ve y cuéntale a tus compañeros de trabajo, ve y cuéntale a tu vecindario y diles cuántas cosas ha hecho Dios contigo. Aquí ya tengo suficiente, con ello me valgo, ¿o no? Y no lo tome a mal, no lo tome que el Señor lo está rechazando, no, por el contrario. Usted me es un agente especial que necesito en una misión especial, porque ahí va a ser muy difícil, pero nadie mejor que usted. Acaba de salir de una liberación de 7 pisos, 2000 demonios por lo menos encima, y fuera de eso estás preparado para dar testimonio de la fe. Ve y hazlo. Y el hombre se fue, creyó y lo hizo. Y muchos se maravillaron en él. Muy bien. Jesús nada lo retenía, nada se podía poner a él. Aquí los demonios fueron derrotados. Un hombre alcanzó su libertad y empezó a servirle al Señor donde Dios lo mandó a servir. Quiero leer un versículo de Juan 14. Recuerda que le mencioné Juan 14 en el versículo 1 cuando Jesús dice, si creen en Dios, crean también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Miren Juan 14, 29, dice, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mire esta expresión. Ese Juan 14, desde el 13 usted mira, Jesús ya entra a Jerusalén. Ese Juan 14 hasta Juan 17 es el momento en que Jesús pasa la última tarde y noche con sus discípulos. Es el tiempo donde toman la Santa Cena, Jesús les lava los pies, Jesús habla con ellos, ora por ellos. Ese es el tiempo. Es el tiempo más largo en ese periodo que se narra en el Evangelio. En este caso es el Evangelio de Juan. Desde el capítulo 13 en adelante usted puede leer la última tarde y noche de Jesús con los suyos. Y en esa tarde Jesús empezó a hablarle de cosas que iban a suceder antes de que sucediera. ¿Para qué les contaba lo que iba a suceder antes de que sucediera? Él se lo aclara también. Para que cuando suceda, ustedes crean. Mire, cuando Dios advierte y nosotros vemos que su advertencia se convirtió en un hecho, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros ahí? Que creamos. Cuando Él habla de todas las cosas que en su palabra existen y empiezan a acontecer, cuando dijo guerra, rumores de guerras, pestes, pestilencias, hambre, todas esas señales de Mateo capítulo 25 y empiezan a suceder, aún antes lo había dicho de que sucedieran, cuando empiezan a suceder, ¿qué espera el Señor que nosotros hagamos? Que creamos. Yo se las digo antes para que cuando sucedan ustedes crean. Hay gente que están viendo las señales actuales y piensan que son Soros y todo ese grupo de magnates en el mundo que manejan el mundo. Creen que es Putin y toda la problemática de Ucrania. Creen que, no, ¿saben qué? Eso estaba escrito. Y Jesús lo había advertido. Y todavía no ha venido todo lo que está advertido en Mateo capítulo 25. Cuando venga, crea. No espere hasta el final, porque a lo mejor va a ser demasiado tarde. Es mejor que usted vaya creyendo de una vez si no cree, porque las cosas están sucediendo. Y luego dice, y ya no hablaré mucho con vosotros. Era esa tarde noche, dice, ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. ¿De quién está hablando Jesús ahí? De Satanás. La Biblia lo describe como el príncipe de este mundo. Él no es el dueño de este mundo. Él es el que está gobernando este mundo. ¿Por qué? Porque el hombre le dio la capacidad de gobernar. Cuando al hombre se le delegó la autoridad sobre el universo que Dios había creado, específicamente la tierra, cuando Dios le dijo, crezca, multiplíquese, sojuzgue la tierra, le dio la autoridad al hombre, el hombre se la devolvió ¿a quién? A Satanás. Y Satanás es el príncipe de este mundo. Por favor, que Dios le abra sus ojos. Lo que está sucediendo no solamente es de tipo político, de tipo social, de tipo racial, de tipo económico. Lo que está sucediendo es de tipo espiritual primero. Todas esas implicaciones son ciertas. Pero lo que está sucediendo es la batalla cósmica de la que hemos hablado en nuestras clases de capacitación.
Dios en Cristo Jesús prometió regresar y está pronto a regresar. El enemigo lo sabe y está lanzando su último y más feroz ataque, tratando de evitar que los que no lo conocen lo conozcan y que los que lo conocen vivan atemorizados. Eso es lo que está haciendo. Por eso es el momento decisivo en nuestras vidas. Y Jesús dijo: contra mí viene el príncipe de este mundo. Él viene contra mí, pero él nada tiene en mí. Una traducción que hay en otros evangelios dice: él no tiene poder para vencerme. En otro de los evangelios dice: porque él no tiene dominio sobre mí. Y no fue así. Desde el bautismo de Jesús y salió al desierto y fue tentado, no lo pudo vencer. En todos los casos de liberación que encontramos a Jesús confrontando demonios, ningún demonio lo pudo vencer, ni siquiera esta legión de demonios que hubo en el Gadareno. Nadie lo podía vencer. Y él dijo: ahora viene otra vez, porque me había dejado por un tiempo y ahora viene otra vez. ¿Quién era el que venía en camino a apresar a Jesús en Getsemaní? Judas y toda la gente que estaba con él. Lea los evangelios. Y dice: y entró Satanás en Judas y fue y lo entregó. Léalo. No era Judas solamente. La gente, Judas sacó 30 monedas de plata. Eso era el precio de un esclavo cualquiera. ¿Sabe quién estaba detrás de eso? Satanás, tratando de intentar ¿qué? Acabar con el propósito de Dios a través de Jesús. Hasta el final estuvo. Pero Jesús dijo: no se preocupen, él no tiene poder sobre mí. Él no tiene dominio sobre mí. Y efectivamente, la cruz no lo pudo detener. Por el contrario, voy a leer un versículo supremamente importante en este asunto de que ni los demonios pueden oponerse a Jesús. Demasiado importante, que escribió Pablo en el libro de Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, y eso habla de demonios en categorías diferentes, ángeles, arcángeles, querubines, serafines, hay categorías de ángeles. En el caso de los demonios, de los ángeles caídos, hay principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. Así describe Efesios capítulo 5. En este de Colosenses 2.15 dice: y despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuál fue el punto final para decir: ahora están derrotados? La cruz. Cuando Jesús muere por la salvación nuestra, pero también le da el golpe de gracia a los demonios. Están derrotados en la cruz. Y dice: los exhibió públicamente. ¿Sabe qué significaba eso? Cuando un emperador, un rey, un gobernante de esa época salía y tomaba ciudades, naciones y las conquistaba, normalmente a los jefes de ellos, sus gobernantes propios, los ataban y los llevaban caminando con un desfile de victoria. Y entonces entraba normalmente el campeón, el emperador conquistador, y detrás de ellos venían encadenados los reyes que habían caído bajo su poder. Los exhibían públicamente para que la gente viesen que estaban derrotados esas naciones, porque sus gobernantes estaban derrotados. Cuando la Biblia dice que Jesús en la cruz se expuso públicamente, lo que hizo fue decirles: señores, a partir de ahora ustedes ya no tienen el poder que antes tenían. Antes tenían el poder sobre los hombres a través del temor a la muerte. Recuerden que lo leímos en Hebreos. Ahora la muerte ni siquiera va a ser un temor, porque la muerte no nos puede detener. La muerte es el paso a la vida eterna. La muerte es el encuentro personal, directo, individual de cada uno de nosotros con el Salvador. Así que temor a la muerte ya no existe. No estoy promoviéndola. Deje que cada uno le llegue su momento. Pero no hay temor a la muerte, porque el día que nos toque, nos toca. Haga lo que tiene que hacer, viva lo que tiene que vivir, cumple el propósito que tiene que cumplir. Que el día que a usted el Señor le diga: salió su balota, ese día usted se va. Así sea con una cáscara de plátano que se enredó y se fue de cabeza. Eso no necesita estar en una situación de riesgo y peligro. El día que el Señor dice: este es el tiempo de tu salida, sales. Pero uno tiene que estar viviendo ¿para qué? Para el propósito. ¿Qué es lo que Dios me llamó a hacer? Y algunos están esperando que Dios les revele quién sabe qué transformación en el mundo. No, ¿cuál es su propósito como esposo, como padre, como hijo, como hermano? ¿Cuál es su propósito como ciudadano? ¿Cuál es su propósito como vecino? ¿Cuál es su propósito como compañero de estudio? ¿Cuál es su propósito? En todos los lugares hay propósito, no es en la iglesia, ni es en las cosas espirituales, en todas las cosas que nosotros tenemos. Así que quedó derrotado Satanás y todos los demonios en la cruz, y Jesús los exhibió públicamente. Cuando resucita está diciendo: ni siquiera la muerte
me pudo retener. Así que todo es victoria en Cristo Jesús. Pero quiero leerle para que si usted quiere dormir hoy, ore antes de dormirse. Quiero leerle Apocalipsis capítulo 20. Me estoy adelantando un tiempo, no sé cuánto tiempo, si 1 año, 2 años, 5 años, 20 años, 50 años. Me voy a adelantar en lo que Jesús dijo. Yo les digo para que cuando las cosas sucedan usted crea. ¿Está bien? Me voy a adelantar en el tiempo. Apocalipsis capítulo 20. Dice en el versículo 7 de Apocalipsis 20, cuando los 1000 años se cumplan, después de todo esto que estamos viviendo, vendrá un momento en que Jesús vendrá por segunda vez y comenzará algo que la Biblia llama el milenio, el gobierno de Jesús por 1000 años en la tierra. O sea que tranquilos, aquellos que dicen, no, es que esto se va a acabar en unos años, por lo menos en la Biblia dice que va a haber 1000 años bajo el gobierno de Cristo en esta tierra todavía, así que todavía nos queda tiempito. Dice cuando los 1000 años se cumplan, estamos hablando 1000 años después, o sea que estamos hablando de tiempo. Cuando esos 1000 años se cumplan, lea por favor el versículo 7. Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Durante los 1000 años, Satanás fue atado. Satanás y sus demonios fueron recogidos. Muchos demonios fueron recogidos. Y obviamente, ¿para qué? Para quitar la bendita excusa que tenemos los hombres y es echarle la culpa siempre al diablo. No es que mi suegra sea el diablo en persona. No, su suegra es su suegra. Que tiene un mal genio es otra cosa, pero no es el diablo en persona. Su suegra es su suegra y usted es usted y su esposa es su esposa y sus hijos son sus hijos. Nosotros vivimos echando la culpa, no es que el diablo está en todas partes, es que el diablo, yo hice un negocio por debajo de cuerda y yo le oré a Dios para que me cuidara, pero el diablo como es puerco lo sacó a luz. ¿Cuál lo sacó a luz? Usted lo que hizo desde el principio estaba mal hecho. Y el diablo estaba ahí acompañándolo a usted para que lo hiciera. Ahora que lo hizo, como él es, lo vende siempre, porque él es así. Él lo lleva a hacer las cosas y después lo vende. Pero bueno, dejemos de echarle la culpa al diablo. Si el diablo está amarrado, ¿a quién le van a echar la culpa? Y todavía durante esos 1000 años hay gente que se va a rebelar contra el gobierno de Jesús. Bueno, será tema profético que estudiemos o repasemos, porque ya lo hemos estudiado en alguna oportunidad. Se van a rebelar contra Jesús. O sea que este problema no es por el problema social, económico, quién sea el gobernante, quién incluya, quién influya. No, eso no es. ¿Sabe cuál es el problema? Es espiritual. Que los hombres no quieren que Jesús sea el Señor y Salvador de sus vidas. Ese es el problema. Y no le demos vuelta a la cosa. Porque cuando uno se mete con el Señor empieza a hacer un cambio y una transformación. El primero que llegó a mi familia a los pies de Cristo fue mi hermano mayor. Y estoy hablando hace más de 40 y tantos de años. Y claro, tomó tiempo para que mi papá, mi mamá y 5 hermanos más llegáramos a los pies de Cristo. Y hoy somos toda una familia que conocemos de Cristo Jesús. Pero ¿sabe qué? Un día comenzó con uno. Usted puede ser ese uno, en su casa, en su caso. Y a través de ello el Señor va ganando. El endemoniado, quédate aquí te necesitamos y que muchos vayan creyendo. Muy bien, hasta ahí en el versículo 8. Dice, y saldrá a engañar a las naciones en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Versículo 9, estoy en Apocalipsis 20 todavía. Y subieron desde la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Dice que se reunieron todos esos demonios hacia un lugar específico que se llama la ciudad amada y es Jerusalén. Jerusalén es el epicentro del conflicto en el futuro en el mundo. Póngale cuidado. Hoy día que decimos que es Ucrania, que es Rusia, que es China, que es Irán, que es Libia, que es... Póngale cuidado que todo va a concluir finalmente contra una nación que se llama Israel. Bueno, usted me dirá, es que ustedes son prosionistas. Yo no soy prosionista, yo soy bíblico. Y la Biblia dice que al final todo esto vendrá contra esa santa ciudad y cuando estén contra ella, dice Dios descenderá con fuego y pondrá fin a eso. Tranquilos, CNN nos va a ayudar. Nos va a llevar a verlo. Cuando usted empiece a ver eso, si no se ha puesto las pilas, póngaselas. Y si las tiene puestas, recárguelas. Bueno, y luego dice, versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Existe un lugar? Sí existe.
Y define cómo será ese lugar, lo define. Y dice quiénes van a ir allí, lo define claramente. Apocalipsis capítulo 20. Si usted no es creyente, tranquilo, no hay problema. Considérelo como parte de la información, de la mucha información que usted recibe, porque hay gente que dice, es que yo leo de todo y yo sé de todo. Muy bien, inclúyalo. Y cuando todo lo demás empiece a caer y le quede solamente la expectativa de lo que Dios decía en su palabra, póngale las pilas si aún le queda tiempo. Lo mejor sería no arriesgarse. Lo mejor es cuando uno es advertido, es tomar conciencia. Pero finalmente el diablo y todos sus demonios fueron echados al infierno. Y allí fueron atormentados por los siglos de los siglos. Nos quitaron ese problema encima. Sí, pero es que no he acabado de leer Apocalipsis capítulo 20. Versículo 11. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra al cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿De qué estamos hablando ahí? Juicio final. Y cuando dice que se presentaron los que estaban muertos y que volvieron, no son ni usted ni yo. Bueno, espero. Al menos no soy yo, no sé si usted. Porque nosotros ya hemos sido redimidos desde hace mucho tiempo cuando creímos en el Señor Jesús. Aquí están los que dijeron, yo no creo que Jesús sea el único mediador y camino hacia Dios. Yo creo que si uno se porta bien, si uno hace buenas cosas, si uno es altruista, si uno ayuda a la gente, uno se salva también por obras. Aquí están ese tipo de personas que rechazaron a Jesús y apelaron, que es honesto, puede hacerse, apelaron a sus obras, sus buenas obras. Y entonces llega el momento en que Dios dice, bueno, preséntense los que no han pasado por la cruz de Cristo y vamos al juicio con cada uno de ellos. Ese es el juicio para los que no han creído. No es el juicio para los creyentes, es para los que no han creído. Y cuando ellos se presenten, ellos van a decir, bueno, aquí estamos, sáquenme en el libro de mis obras. Y el Señor dice que abrieron los libros y empezaron a leer las obras de cada uno. Y también abrieron un libro adicional y es el libro de la vida. ¿Saben qué? Eso se llama repechaje. Porque por obras nadie se salva. Cuando empiecen a salir todas las obras que usted bien conoce, secretas, que nunca nadie supo, que usted supo ocultar, que usted supo guardar, todas esas cosas, cuando una persona está enfrentada a eso y salen todas aquellas que él creía que nadie se dio cuenta, se dará cuenta es que merece la condenación. Y entonces dirá, ¿y no hay una opción? Dice, sí, hay una opción. Hay un libro, el libro de la vida. Si su nombre está escrito en el libro de la vida, porque pasa con la registraduría de Colombia en el siglo XXI, nos pasó igual, que de pronto se nos fueron unos nombres de más. Entonces vamos a revisar el libro de la vida, vamos a revisar si de pronto usted está ahí y revisarán el libro de la vida y si su nombre no está escrito en ese libro, dice en el versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Quiere más? Nos sobra advertencia. Porque cuando ese momento llegue seguramente va a haber quien saca pecho diciendo, no, yo no creía en eso. Está bien, no hay problema. Esa es tu vida y tu eternidad. Pero que se te dio oportunidad, se te dio opción, nunca podrás decir que no fue cierto. Hoy, Dios te está hablando a ti y te lo está diciendo. Si tú no lo quieres aceptar, no hay problema. Esto no se trata de imponer. Esto se trata de decir antes de que suceda para que cuando suceda crea. Solo que cuando usted se esté quemando en el último pailón del infierno ya no va a haber chance. Y usted va a decir, tenían razón, mejor no se arriesgue. Crea en Jesús como Señor y Salvador, porque Él vino a llevarlo a eso que Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, para que todos aquellos que están escritos en el libro de la vida la gocen eternamente, pero los que no estén escritos en el libro de la vida, al lago de fuego y azufre eternamente irán a parar. Ni los demonios lo pudieron retener. Nadie puede más que Jesús. ¿Qué piensas tú de Jesús?
Recuerde que Jesús dijo, si ustedes creen en Dios, crean también en mí. ¿Usted cree en Jesús? ¿Usted cree en Jesús como Señor y Salvador de su vida? ¿Usted está dispuesto a entregarle su vida y decirle, sé tú el que dirige mis pasos de hoy en adelante? Y enséñame a ser la persona que siempre quisiste que fuera. Y enséñame a hacer tu voluntad. Y transfórmame en la persona que tú quieres que sea. Esa es su decisión. Esa es su opción. Los que ya lo hemos hecho, lo que tenemos que hacer cada día es, Señor, persistimos, seguimos adelante. Tenemos evidencia que nos has transformado, pero queremos aún más porque perfectos todavía nos falta camino por recorrer. Pero somos salvos en Cristo Jesús. ¿Está bien? Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Por eso nuestra canción, somos libres. Hubo 3 peticiones y por favor le voy a pedir que usted allí donde está, piense, reflexione, ore. Hubo 3 peticiones en este pasaje. La primera es, no nos saques de aquí. ¿Recuerdan los demonios? No nos saques de aquí. Déjanos en la región, déjanos entre los cerdos de esta región. No nos saques de aquí. Hay gente que no quiere salir de donde está. Hay gente que quiere quedarse ahí. Puede que sea una vida de miseria, puede que sea una vida que no tiene sentido, propósito, puede que sea una vida cómoda, placentera, pero que no le va a dar una eterna salvación. Y hay mucha gente que dice, Señor, déjame aquí, no me saques de aquí. Bueno, no hay problema. No hay problema. Recuerda que es tu decisión. Dios, la intención es salvarte, pero tu decisión es aceptar o rechazar. Hay gente que le ruega al Señor, no me saque de aquí. Los demonios le rogaron que no lo sacara de allí. Hay otro ruego allí, el de la gente que vino y al ver su pérdida económica dijeron, te rogamos que te vayas de aquí. Igual hay personas que le están diciendo al Señor, yo no quiero nada contigo, aléjate de mí, vete, no quiero saber nada de ti. ¿Qué hizo Jesús? No se quedó allí. Les advirtió. Ellos le rogaron nuevamente, no queremos que estés aquí, no queremos que estés en mi vida, no queremos que te metas en mi negocio, no queremos que te metas en mi vida familiar, no queremos que te metas en nada, vete. Bueno, cogió su barca y se fue. Segundo ruego, los que no quieren que Jesús esté cerca de ellos. Pero hay un tercer ruego, de aquel que fue endemoniado y que ya no lo era, y vino donde Jesús y le dijo, yo te ruego que me dejes estar contigo. Y Jesús le dijo, vas a estar conmigo, solo que te dejo cumpliendo una misión especial en este lugar. ¿Cuál es su respuesta? ¿Déjame donde estoy? O más bien, aléjate de mí, o yo quiero estar contigo. Eso es lo que uno tiene que definir. La Biblia nos cuenta historias espectaculares, pero si eso no tuviese una aplicación en nuestras vidas, sería solamente acumulación de información histórica. Pero no se trata de eso. Es tu vida y tu eternidad lo que está en juego. Eres tú y Dios te ama tanto que te permite saber las cosas aún antes, para que si aún te cuesta trabajo creerlas, las puedas creer cuando suceda. Tomás, no, yo no creo que ustedes hayan visto a Jesús resucitado. Le dijo a sus compañeros discípulos cuando Jesús se presentó y él no estaba, yo no creo que se haya presentado. Ustedes están viviendo fantasías. Cuando Jesús se presentó dijo, mete el dedo aquí. Y le mostró su herida del costado, las heridas de su mano. Y le dijo, bienaventurados los que sin ver creyeron. Pero tú que necesitas ver, aquí estoy. Oh Dios mío y Señor mío, dijo Tomás. ¿Necesitas ver para creer? ¿O crees para ver la gloria de Dios? Es una decisión que tú tienes que tomar. Y una pregunta para que la reflexiones a la luz de Apocalipsis 20. ¿Dónde vas a pasar tu eternidad? ¿Dónde vas a estar eternamente? Podrán decir muchas cosas, que el infierno es aquí, que el infierno ya lo hemos vivido, que no, todavía no. No está inaugurado todavía. Allí primero va a ir Satanás y sus demonios y luego todos aquellos que no estén escritos en el libro de la vida. Existe, como también en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hay un lugar donde hay muchas moradas para todos aquellos que en Jesús creyeron y Él se convirtió en su camino para llevarlos allí. La pregunta es, ¿dónde
vas a pasar tu eternidad? Defínelo tú. Dios no puede hacerlo por ti. Nadie puede hacerlo por ti. Tú eres el que defines. Y si ya lo has definido, agradece que Dios nos libró de esa eterna condenación para vivir en una eterna salvación. Bendito sea, Señor. Gracias por todo lo que en este mes pudimos recordar de la obra de Jesús en esa última semana y todo lo que significa y representa para nosotros en el presente. Pero también gracias porque allí se consolidó la derrota final de los demonios en la cruz, exhibiéndolos públicamente como derrotados, y también nuestra eterna redención y salvación. Levante su corazón si usted así lo cree y dé gracias a Dios. A veces no alcanzamos a considerar lo que eso significa, el valor de lo que eso representa, pero es demasiado grande, tanto que no lo alcanzamos a comprender. Pero lo agradecemos de todo corazón. Seguramente un día, cuando estemos allí disfrutando de lo que Dios nos prometió, vamos a decir: Señor, ahora que lo entiendo mejor, ahora que lo puedo ver y ahora que lo disfruto, tengo que decirte que me quedé corto cuando te decía: gracias por haberme salvado, Señor. Gracias. Angustia, tú me hiciste ensanchar, me llenaste de gozo, me inundaste de paz, mi lamento cambiaste y me hiciste ensanchar, mi silicio rompiste, ahora puedo cantar, mi corazón agradecido está por tu bondad, Señor, soy libre de aflicción y tu perdón hizo nacer en mí una nueva canción desde mi corazón. Mi corazón agradecido está por tu bondad, Señor, soy libre de aflicción y tu perdón hizo nacer en mí una nueva canción desde mi corazón. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar, me llenaste de gozo, me inundaste de paz, mi lamento cambiaste y me hiciste danzar, mi silicio rompiste y ahora puedo cantar. Señor, fui libre de aflicción y tu perdón hizo nacer en mí una nueva canción desde mi corazón. Mi corazón agradecido está por tu bondad, Señor, fui libre de aflicción y tu perdón hizo nacer en mí una nueva canción desde mi corazón. Por tu bondad, Señor, soy libre de aflicción y tu perdón hizo nacer en mí una nueva canción desde mi corazón. Mi corazón agradecido está por tu bondad, Señor, soy libre de aflicción y tu perdón hizo nacer en mí
desde mi corazón. Desde mi corazón. Santo eres. Gloria a ti, Señor. Desde Recibe mi la corazón. gloria, la honra, la gratitud. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Nada lo pudo retener, nada lo pudo detener, nada se puede oponer. Y usted en Cristo Jesús es más que vencedor. Levante su voz al Señor y dé gracias. Más que vencedores en Cristo Jesús. Bendito seas. Amén, Señor, y amén. Muy bien, que Dios les bendiga. No se les olvide, de hoy en 8 días ya comenzamos la dinámica de solamente reunión presencial. El día sábado no va a haber transmisión virtual. Solamente el domingo a las 10 de la mañana, los que no pudieron, el domingo a las 10 de la mañana la verán. Estaremos siempre aquí, lo mismo el martes a las 12 en el ayuno, retransmisión a las 6 de la tarde virtual. Lo mismo estaremos haciendo en la alborada de lunes a viernes de 6 a 7, los esperamos. Dios los bendiga, muchas gracias.